¿Están ahí, Houston? Sí, solo que creo que a lo que entiendo de lo que hemos visto, creo que la Ajá. energía calorífica va a ser es que no sé cómo llamarlo, pero nos va a ayudar bueno, va a hacer que surja cambios dentro de la composición química, ¿no? Dependiendo de cuánta actividad hay en dicho lugar o en dicho espacio. En dicho Es que no sé. espacio. Ajá. Ok, ok, parcialmente está contestado. Es decir, acabas de decir una cierta de orden, ¿no? O reordenamiento, ¿no? Pero eso tiene que ver con una situación de la energía contenida en la materia. Y eso se llama calor. Y ese calor, ¿cómo se define, no? Ustedes pueden googlear si quieren ahorita, ¿no? Y definan calor, ¿no? Como tal, para que podamos avanzar en las siguientes, reflexiones, ¿no? De los sistemas energéticos. ¿Qué será calor? ¿Qué es Pues, calor? profe, puede ser como un intercambio de temperaturas de un sistema. Ese ya es con- movimiento, ese ya es, el intercambio de calor es movimiento de energía, pero no me han definido directamente lo que es la energía calorífica. Dice Bueno, que es esa la... energía. Ay, perdón. No, sí, Uno, sí, uno, tú. no hay problema. Primero a ti. Uno por uno, digan, yo, y ya. Creo que ya tiene la manita del alzar la mano esta cosa. A ver, vamos a, vamos a ubicarnos, ¿no? Ahí está, levantar la mano, bajar la mano. Ahí está. Acá dice, ok, ¿alguien quiere participar? Pues no ¿Qué sé es? si quiere. Creo que lo iba a decir Karen, ¿no, profe? Ajá, venga. Pues sí, sí Bueno, quiere que le diga primero Karen. a ti. Bueno, yo iba a decir que pues era la energía que es producida por la vibración de las moléculas lo que aumenta la temperatura. Exactamente, la vibración de las moléculas es una energía cinética a final de cuentas que está contenida en la materia. Y me atrevo a decir cinética porque es de vibración, es decir, se están moviendo en ciertos intervalos de energía, a cierta frecuencia, que produce un desprendimiento de energía, es decir, en este caso de calor, ¿no? Se nota en ese sentido. Y distintas materias pues tienen distintas vibraciones, ¿ok? Pero también pueden aumentarse o disminuirse esas vibraciones, incluso aumentarse a tal grado de producir una fusión, es decir, separar moléculas, despolimerizar, ¿sí? Quitar cadenas de moléculas. Y eso es lo que nosotros hemos entendido en petrología ígnea como la fusión parcial, ¿no? Es la temperatura de fusión, ¿no? Uno de los indicativos de esta forma. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, la, esa energía calorífica, al nosotros profundizar rocas que en un inicio están en la superficie o que están simplemente en otro ambiente de temperatura y presión, pero que los movemos a otro momento, ¿no? O a otro lugar con mayor energía calorífica, entonces esto tiende a reordenarse, es decir, las moléculas tienden a reordenarse para tener estabilidad y vibrar menos y tener menor vibración, ¿sí? Y eso es a lo que hemos denominado pues una recristalización dinámica o una promoción de la recristalización, ¿ok? O sea, lo contrario Profesor, de... Ay, perdón. Venga, sí. bueno, es que iba a decir que entonces entre menos vibre significa que hay un equilibrio dentro del sistema.
molecular. Hay mayor estabilidad, Hay exactamente. mayor. Mayor estabilidad. Ahora, pueden estar a muy alta temperatura, pero entonces ahí intervienen otros factores como la presión. Y entonces la presión, pues obviamente, pues como niño chiquito que no se está quieto, pues lo confinan o lo dejan encerrado en su cuarto, pues vibra menos, ¿no? Entonces, lo más o menos en ese símil, pero las dos cosas actúan del mismo lado, ¿no? Es decir, tanto presión como temperatura, pues hacen que exista un reordenamiento en los retículos cristalinos. Y aquí lo que quiero decirles que se resalta mucho es que a diferencia de las rocas ígneas que veíamos dos estados de la materia, la parte sólida y la parte líquida, ¿no? Esa interacción entre ambos, tanto para la fusión parcial, ¿no? Como para la cristalización fraccionada, es decir, siempre están en interacción esos dos sistemas, ¿no? Aquí en rocas metamórficas generalmente no vemos, a excepción de las migmatitas, pero generalmente no vemos un estado líquido o fluido. Sí tienen que ver porque hay muchos minerales que incorporan fluido a sus moléculas. Los anfíboles o las micas pues incorporan fluido como el hidroxilo o el agua directamente a sus moléculas. Y, o sea, sí hay algunas cuestiones como la deshidratación de los anfíboles para pasar a ser piroxenos, ¿no? Que también es otro de los fenómenos. Pero en general, lo que estamos viendo, ¿no? O sea, en un 95%, 97% de los casos, estamos observando cambios energéticos en la materia en estado sólido, ¿ok? ¿Alguna pregunta que nos dice por acá? ¿No? ¿Quién alzó la mano o quién quiere preguntar? Ah, fui yo. Ah, venga, sí, Karen. Bueno, yo tengo una duda. A lo mejor yo creo que ya lo vimos, pero mi pregunta es, ¿la temperatura siempre va a estar en función de la presión o no siempre? No, no siempre. No, no siempre. Eso es algo que ya hemos discutido en un análisis de las isotermas que están posicionadas en una zona de dorsal, por ejemplo. Sí, en una zona de dorsal, si yo te encargo a ti que me dibujes en la zona de dorsal las isotermas, entonces ya tienes una idea directa de que están abatidas, es decir, están más juntitas en el centro de la dorsal. Y se abren o se hacen más externas cuando te alejas de la dorsal. Y eso no tiene que ver con la presión, ¿no? Generalmente. Entonces, abusada con eso. De Ah, sí, es hecho, que, ay, sí, perdón, dime. es que Sí, estoy en un sí, sí. libro, pero como Ajá. que igual está medio confundida. Pero yo creo que eso, bueno, yo creo que a lo mejor leí otro tema y tal vez por eso fue que tenía como esa espinita. Ah, no te preocupes. Está bien. Hay aquí uno de los temas va a ser efectivamente energía libre de Gibbs. Y energía libre de Gibbs, una de las dependientes de las parciales, es decir, de las derivadas que están ahí dentro de las variables, es uno depende de la presión y el otro depende de la temperatura, ¿no? Y entonces el volumen depende de la presión, ¿no? Dentro de la materia, esa es la relación que tiene, y la entropía depende de la temperatura. Es decir, el orden o el desorden que tenga una molécula va a depender más bien de la temperatura. Entonces ahí puedes hacer esa relación. No es una correlación directa, es decir, no son dependientes lineales a lo que voy, ¿no? Pero sí juegan los dos un papel importante porque en algún momento va a depender más la temperatura y en otro momento va a depender la presión. ¿Sí? Una roca que está a cierta profundidad, pues va a tener una presión litostática, también va a tener un esfuerzo deviatórico y al mismo tiempo estará en un gradiente geotérmico. Entonces, no son dependientes, pero las dos están involucradas el, este, en el proceso metamórfico. Entonces, agradezco tu comentario, tu duda. Ok, Gracias, profe. bien.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean aquí. No me gusta acá. Ahí está. Ok. Promueve la recristalización en estado sólido, es lo que habíamos platicado, y permite rebasar barreras de energía. Es decir, cuando las rocas tienen cierto orden, los minerales tienen cierto orden, es decir, hay ciertas barreras de energía que ya lo platicamos la vez anterior con la energía libre de Gibbs, o sea, ese montículo para que el monito pudiera decantar la reacción metamórfica, tiene que rebasar un tope. Entonces la temperatura es una de esas energías que permite rebasar esas barreras energéticas y entonces generar las transformaciones metamórficas. ¿Qué es lo que hace? Es un catalizador, es decir, es un facilitador de un proceso de movilidad de átomos. Y esa movilidad de átomos en estado sólido se llama difusión. Y esa difusión se genera a cierta tasa de reacción que vamos a denominar velocidad de reacción, que aumenta con la temperatura. Entonces, otra vez viene con la cinética química, es decir, esta vibración es movimiento de moléculas y con la temperatura aumenta o facilita el movimiento de iones, de átomos, como tal. ¿Ok? Y ese movimiento lo vamos a determinar como difusión. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos con la temperatura? Pues a grandes rasgos, una caliza fosilífera, esta coquina que ustedes ven en petrología sedimentaria, ¿no? Ese Waxstone, Boundstone, Mudstone, ¿no? Que ustedes ven en las plataformas calcáreas, que ven en la Sierra Madre oriental muy bien definida, pues pasa a ser mármol con la temperatura, ¿no? Hay un reordenamiento de los retículos cristalinos de los cuales se compone toda esta roca para producir un mármol. ¿Ok? Entonces eso de manera clásica, ¿no? Muy bien definida. Entonces de un desorden o una mala clasificación que pueda tener esta roca calcárea, pues se reordena, recristaliza, se reagrupa y genera nuevos retículos cristalinos, a lo mejor más grandes, y pues tenemos cristales de calcita mucho mejor desarrollados y entonces eso es lo que denominamos como mármol. ¿Ok? Entonces esta recristalización modifica los límites entre cristales y granos, engrosando o haciendo un crecimiento mayor de estos, y este proceso pues otra vez interviene nuestro amigo el tiempo geológico, porque puede durar, y es mucho más lento porque puede durar a millones y millones de años. Y la otra es la presión litostática. Sí, ya hemos platicado en otras ocasiones lo que significa presión litostática, que tiene un símil con la presión hidrostática. ¿Ok? Tiene que ver con una columna litosférica o una carga de rocas que están por encima de alguna roca. Hay otros procesos que, bueno, esos no es que sean punto y aparte, pero a lo mejor ya es más avanzado. ¿Cómo es que algunas rocas llegan a esa temperatura o esas presiones, a ser sepultadas, ¿no? Si ustedes recuerdan, dentro del neptunismo, ¿no? Que, bueno, nosotros descartamos ya con la tectónica de placas, pues en el neptunismo, ¿cuáles eran esos preceptos, si ustedes recuerdan? Así a grandes rasgos, a lo mejor uno o dos. ¿No recuerdan? ¿No lo vieron en geología general? Yo no recuerdo haberlo visto. O, bueno, no me acuerdo. No es- Bueno, en uno de esos preceptos está el que los mares subían y bajaban de nivel y entonces rellenaban o no rellenaban, ¿no? Dejaban expuestas algunas cuencas, ¿no? Y entonces al estar rellenando constantemente,
se generaba una carga de rocas y entonces producía el geosinclinal, ¿no? Esa hipótesis, ¿no? De forma de neptunista o neptuniana, que pues tiene que ver con el aumento o descenso de los niveles del océano, lo cual pues nosotros sabemos que pues, no es así, que más bien los preceptos de la tectónica de placas son los que regulan la isostasia, los que regulan el movimiento de los continentes, el hundimiento y el levantamiento de piezas corticales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros sabemos ahora. Entonces, las rocas generalmente pues pueden estar en una posición, puede ser más somera o más profunda, pero sabemos que con la tectónica de placas esta posición va a cambiar y esto cambia con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta presión litostática pues tiene que ver con una roca que está a mayor profundidad, pues va a estar soportando una carga litostática mayor a medida que se apilan y se apilan distintos tipos de roca. Y una forma de apilarlo o de ir amontonando más rocas en la parte superior, pues es la sedimentación. ¿Sí? Y la subsidencia, es decir, la subsidencia es el hundimiento generalmente producido por fallamiento normal, en el cual ese fallamiento normal hace una fosa, ¿sí? Es el caso, uno de los casos más emblemáticos, pues es el Golfo de México, en el cual pues hay una fosa y esa fosa se está rellenando de sedimento y de sedimento y de sedimento, ¿no? Y así ha ocurrido desde el Jurásico, que viene la apertura de Pangea, ¿no? Y entonces ahí hay una subsidencia, se colocan muchos más sedimentos y se sepultan y se sepultan más rocas. Entonces, en algún momento, pues esas cargas litostáticas, pues cambian los sistemas energéticos de las moléculas de los minerales que están involucrados y pues también es un factor. Pero no es la única forma de apilar rocas. La otra forma de apilar rocas es generar orogenias, en donde hacemos un amontonamiento, una colisión, ¿no? Y propiamente dicho, una acreción, en el cual el choque de continentes eh, hace que se apilen o se imbriquen o se encimen rocas producto de fallamiento inverso, ¿no? Las famosas napas, o también el ascenso de material mantélico o el ascenso de material simplemente fundido también acreciona o cambia el volumen en los continentes, ¿no? Y eso también es presión litostática que puede ocurrir. ¿Ok? La presión litostática nosotros sabemos que es igual en todas direcciones y es similar al comportamiento hidrostático. ¿Ok? Y tiene mucho que ver, bueno, esa presión está definida por la densidad de los cuerpos, ¿sí? En este caso puede ser la densidad de las rocas, la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que es diferente si estamos en un punto más alto o en un punto más bajo, tiene variaciones de 9.81, pues puede tener variaciones, ¿no? Como tal, de esa aceleración de la gravedad. Y el que hace esa variación primordialmente en esa presión, pues es la posición en el radio de la Tierra, ¿no? Y ese radio de la Tierra, pues se puede calcular y se puede ir midiendo, pues eso nosotros lo podemos saber incluso desde nuestro celular, el GPS, en qué posición de altitud nos encontramos, ¿no? Entonces, la presión litostática es mucho más grande que la presión hidrostática, precisamente por la densidad del material. No es lo mismo la densidad del agua con la densidad de las rocas. ¿Ok? Y entonces la presión, pues en términos coloquiales, ¿no? El carbón o el carbono puede transformarse o en grafito, ¿no? Si está en condiciones más someras, a diamante. ¿Ok? Y entonces, pues aquí está este meme muy sencillo, ¿no? En el cual, pues el carbón, pues puede transformarse en diamante. No crean que son los diamantes así mayúsculos como los que se encuentran en África.
¿no? Si no son diamantes, microdiamantes muy pequeñitos, en los cuales, pues, este carbono, pues, sí está a altas presiones, y entonces transforma en lo que son microdiamantes, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejercicio, el cual necesitamos algunos otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, la presión, nosotros sabemos que se miden en pascales, ¿ok? Y un pascal es igual a 1 kilogramo sobre metro cuadrado, ¿vale? Como esta forma de notación, ¿ok? 100,000 pascales es igual a un bar, ¿ok? 100,000 pascales es igual a un bar. Ustedes en su celular, inclusive ustedes vean conversión de unidades de presión y van a tener muchas conversiones, ¿no? Entonces, aquí uno de los ejercicios sería, ok, para 10 kilómetros con la fórmula que está aquí, ¿no? Z, pues es el parámetro de altura o de distancia a partir de un radio, ¿sí? Dentro de esa presión, ¿ok? Y entonces aquí, pues para una densidad de granito a 2.7, para un basalto con una densidad de 3.0 y una peridotita de 3.3. ¿Por qué está este ejercicio? Ustedes háganlo en su casa y en su libreta, ¿no? Aplicando esta fórmula, ¿no? Dentro de la presión. ¿Y por qué? Porque aquí van a sustituir lo que son la densidad de ese material, la gravedad y los 10 kilómetros, que sería Z, ¿ok? Y obviamente lo que queremos simular es que la densidad del granito del cual se compondría, del cual estaría compuesta las rocas de la corteza continental, pues va a tener una presión distinta, ¿sí? A 10 kilómetros que lo que nosotros podemos suponer en una corteza oceánica con mayoritariamente basalto, pero mucho mayor si nos encontramos en una densidad mayor con peridotitas, es decir, con el manto, ¿ok? Entonces aumenta de manera significativa. Entonces, para 10 kilómetros, ¿cuál es la presión en estas rocas? ¿Y cuál es la presión de una cuenca sedimentaria a 5 kilómetros de profundidad? Pues entonces utilizaríamos densidades mucho menores que el granito porque tiene porosidad, ¿no? Entonces, eso es la reflexión que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Entonces, ¿cuánto les da? Recuerden que se da en pascales o en bares. Em, Profe, ¿va a ser la presión para granito, basalto y peridotito? O sea, para las tres. para las tres, sí. Pues Profe, pero por ejemplo, si es una profundidad de 10 kilómetros, hay que convertir los kilómetros a metros Sí, para... Sí, sí, bueno. sí, porque aquí están, exactamente. Aquí el truco es precisamente el, este, el cambio en las unidades. Miren, aquí este es metros, este es metros, esto es en centímetros, ¿no? Entonces hay que hacer la conversión, ¿no? De centímetros cúbicos a, a metros cúbicos, ¿no?
Me pueden dar su resultado en pascales, ¿no? O en bares. Son las dos unidades que generalmente se utilizan en petrología ígnea y metamórfica. Mil pascales es un kilopascal. O 1000 bares es un kilobar. A ver, Daniel, dime. Son 264.87 pascales para el primero de 10 kilómetros. Ajá. Para el primero de 10 kilómetros. ¿Y en bares, más o menos? Está bien. O sea, sí, sí es más o menos aproximado lo que. ¿Puede regresar a la presentación, Ah, claro. por favor? Ahí está. Serían 0.002 26.487 bares. Bares. Ahí hay un problemilla con los ceros. Sí. Ujú. Porque estamos hablando bueno, a ver qué les da ahorita a ustedes. Este es un pequeño ejercicio, simplemente para que ustedes vean en qué se traduce la presión, la densidad del material, ¿no? Con respecto al apilamiento de rocas, ¿sí? Y pues es algo, son estimaciones que uno debe de tomar en cuenta en muchos modelos. Ok. Bueno, si quieren, se los dejo a que ustedes lo realicen y la siguiente, se comprometen ustedes a enseñarme algunos de sus ejercicios para la siguiente semana, ¿va? Ok. Entonces, ¿cuál es la presión de la base de una corteza continental promedio de una composición granodiorítica? Aquí es este pequeño problemilla que está aquí, ¿no? Ustedes pueden ir apuntando estas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo se resuelve, no? Dice una cuenca sedimentaria de 5 kilómetros de profundidad. Entonces cambian Z, ¿no? Y de este lado, ¿cuál es la presión de la base de una corteza continental promedio de una corteza continental promedio de composición granodiorítica? Aquí vienen dos claves. ¿Cuál es la profundidad de una corteza continental promedio? ¿Hasta dónde está la raíz cortical? ¿Cuánto tendrá de SZ en una corteza continental promedio? 70 kilómetros. 70 kilómetros, lo pueden hacer para 60, 70 kilómetros. Y composición granodiorítica, entonces combinarán la densidad del basalto con la del granito, porque el granito pues tiene cuarzo y el basalto pues tiene minerales máficos, ¿no? Entonces es un promedio entre las dos, ¿sí? Como tal, para 2.8, 2.85, ¿no? Bueno, dentro de esa densidad, y con eso resuelven esta cuestión, ¿no? Entonces, en algún momento, pues, ya que anoten este ejercicio, se los puedo anotar en el Classroom, ¿no? Y ustedes me lo resuelven, ¿no? Entonces lo vamos a colocar ahí. Pero una vez que visualizan ese ejercicio, ¿no? Que espero que lo estén haciendo, pero al mismo tiempo, pues reflexionen qué es lo que significa. Habíamos dicho que muchos de los diagramas
de metamórficos van a estar en este tipo de cuadro. En el eje de las X, la temperatura, en el eje de las Y, la presión. Y esto pues va a definir distintos ambientes metamórficos, ¿ok? Entonces aquí pues tenemos un límite del metamorfismo en el cual es habíamos platicado a la vez anterior, que es la diagénesis, y el límite de la diagénesis con metamorfismo está entre los 200 y 250 grados centígrados y de ahí para arriba, ¿no? Hay condiciones que son imposibles en el planeta Tierra precisamente por el apilamiento de rocas, ¿sí? Que no es posible tener en este campo tales presiones y tales temperaturas, ¿no? Y hacia acá, pues ya tenemos terrenos de ultra alta presión que son prácticamente mantélicos, y de este lado tenemos terrenos de alta temperatura, de ultra alta temperatura, o lugares en los cuales la alta temperatura es la que se regula, ¿ok? Y la mayor gama de rocas metamórficas pues están en este campo azul claro, ¿sí? En el cual van a estar ordenadas todas las facies metamórficas. Entonces, de una vez les voy adelantando algunos términos. Aquí van a estar las facies metamórficas. ¿Ok? Otro de los factores que regulan el metamorfismo es la presión dirigida. La presión no siempre es hidrostática. La presión tiene mucho que ver con los movimientos horizontales o corticales de manera horizontal en la superficie de la Tierra. ¿Ok? Y estos esfuerzos son direccionales o tienen una magnitud direccionada hacia algún lugar, es decir, hacia un lugar tenemos mayor concentración de este tipo de esfuerzos. El esfuerzo también es una energía, así como hablamos de la energía calorífica como un agente energético, también la presión es energía, ¿sí? Ya la hemos definido, que la presión es fuerza sobre área, ¿ok? Y esa fuerza sobre área, pues la fuerza es el agente que genera un cambio en cualquier masa, y en este caso nuestras masas rocosas. Y va a estar, algunas de esas presiones están direccionadas, les digo, concentradas hacia un punto. Entonces son responsables de la estructura de las rocas metamórficas, son las responsables de las foliaciones en las rocas. ¿Ok? Entonces, aquí en este diagrama, pues vemos esta foliación generada a partir de una roca que está estratificada, ¿no? Que puede ser algo, la estructura relicta de estratificación en este diagrama tridimensional, pero que está siendo cortado por una nueva foliación, ¿sí? Y esa nueva foliación, pues se ve de esta manera, ¿no? Aquí una restratificación, ¿sí? Y luego está cortado por una foliación de manera oblicua. Entonces, así es ese esfuerzo deviatórico, pues es el responsable de un reordenamiento o una rotación de los retículos cristalinos, ¿no? Ok. Vale. Y entonces, acerca de la presión, uno de los minerales ícono, uno de los lugares más icónicos para estudiar la presión, pues es y sobre todo después de el establecimiento de la tectónica de placas, fue en San Francisco, allá en California, con el geólogo Gary Ernst en los 60s. Ahí en los 60s, aquí en el Franciscano, en el complejo metamórfico del Franciscano, San Francisco está aquí, a ver, aquí está la ciudad de San Francisco, y
prácticamente estas rocas que están en esta posición, pues producen ciertos cinturones, es decir, el apilamiento de rocas en distintos cinturones. Ujú. Pues es observable un mineral, y ese mineral se llama glaucófano. El glaucófano es el esquisto azul, ¿sí? Es decir, son rocas en las cuales nosotros podemos ver el glaucófano, que es un anfíbol sódico. Ese anfíbol sódico pues tiene esta configuración, ¿ok? Y estos son los esquistos azules del cinturón metamórfico franciscano. Generalmente ustedes lo van a ver en conferencias o en artículos como Franciscan Complex o Franciscan Belt, ¿ok? Y pues tiene esta configuración, son muy bonitos, ¿no? Estos esquistos azules se le llama, y pues son, este mineral es icónico porque únicamente se encuentra en cinturones que han estado en profundidades mayores a 40 a 100 kilómetros de profundidad. ¿Ok? Entonces, ya es harina de otro costal o de otra plática, el por qué estos, es decir, ok, ya sabemos que estos minerales son en altas profundidades, pero entonces, ¿por qué los vemos ahora en superficie? Eso ya es otro, pues otro tipo de análisis, pero en este caso, Gary Ernst en los 60 pues encontró este mineral, lo describió, y pues glauco en griego pues es azul, y entonces el glaucófano es el mineral azul que conforma este tipo de rocas. Entonces, los esfuerzos deviatóricos o direccionales poseen valores de presión típica de 10 a 100 bares y son insuficientes para el equilibrio mineral de las rocas, pero sí produce la foliación, es decir, sí genera la rotación de las rocas. Otro de los factores del metamorfismo es la composición del protolito, es decir, la composición previa al metamorfismo de la roca total, ¿sí? Y el tipo de roca en sí. Es decir, nosotros sabemos o conocemos ya variedades de rocas ígneas, pero también hay variedades de rocas sedimentarias, ¿ok? Y al mismo tiempo también hay variedades de rocas metamórficas, que también están siendo metamorfizadas en otra posición. Entonces, esos protolitos, esos tipos de roca, pues ustedes los conocen, ¿no? Rocas sedimentarias, rocas volcánicas o rocas metamórficas, pues producen una gama de rocas metamórficas que también son distintivas, ¿ok? En este apartado, pues debemos de reflexionar, a ver, Indonesia, por ejemplo. Indonesia tienen, ¿de qué se componen las islas de Indonesia allá en Asia? ¿Qué será la mayor parte de rocas que están en esa isla? ¿Por qué es famosa Indonesia? ¿En Indonesia? Indonesia. Indonesia. Pues es el territorio con más volcanes, ¿no? De hecho, creo que la vulcanología ya es pues bastante relevante justamente por eso, ¿no? Y pues también hay mucho monitoreo. Exactamente, exactamente. Los volcanes son los que regulan la mayor composición de rocas metalúrgicas. Pero también es una isla y entonces está en el trópico. Y entonces, ¿a qué estará asociadas? ¿A qué tipo de rocas estará asociada también esos volcanes? Están en los trópicos. ¿Nada más? ¿Rocas ígneas?
Pues me imagino sedimentarias, ¿no? Ya que dice los trópicos, imagino que Ajá, y estando en los trópicos, ¿qué tipo de rocas sedimentarias? calizas, ¿no? Calizas, arrecifes, efectivamente. Ok, entonces, imaginen ustedes esa dualidad, ¿sí? Es decir, la dualidad de rocas sedimentarias con rocas ígneas, cómo es que están actuando en conjunto, es decir, espacialmente están unidas, es decir, carbonato de calcio casi pegadito o en mucha cercanía con en rocas basálticas, ¿ok? Es una combinación que hay que tomar en cuenta dentro de los protolitos. Ahora, ok, ese es por un lado. Ahora, también Indonesia es un arco volcánico y eso significa que hay una subducción. Entonces, imaginen ahora en esa subducción el ingreso de material volcánico, ¿no? Dibujan ustedes el prisma de acreción, ¿no? Yo lo podría dibujar, pero también estoy esperando que ustedes hagan ese ejercicio, ¿no? Eh, Tienen una zona de subducción, tienen un prisma de acreción, en el cual está ingresando a la subducción tanto material volcánico, que es el producto de los volcanes que está ahí, y también los arrecifes. Están ingresando en la subducción, ¿no? Y entonces están cambiando las condiciones de presión y temperatura, pero también las composiciones que se ven involucradas ahí, pues tiene variabilidad, ¿no? A pesar de que puedan estar en las mismas condiciones de presión y temperatura. Esta es una reflexión que nosotros debemos de tomar en cuenta por la variabilidad de rocas metamórficas, ¿sí? Otra de las variabilidades metamórficas del protolito que también me gusta hacer de manera clásica es en las rocas sedimentarias, esta parte de aquí, de sedimentos más gruesos y sedimentos más finos. Si ustedes ven una sucesión de rocas de areniscas y lutitas, ¿sí? De areniscas lutitas, van a tener variación composicional, porque las areniscas pues van a tener a lo mejor más clasificado el material y pueden ser areniscas con mayor contenido de cuarzo, mientras que las lutitas pues tendrán un mayor contenido arcilloso y las arcillas no es cuarzo, ¿ok? Entonces, esa sucesión también es una de las cuestiones clásicas que me gusta colocar dentro de las variaciones composicionales en los tipos de roca. ¿Ok? Y la otra es la actividad de los fluidos. ¿Sí? El agua, el dióxido de carbono, el mismo oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Estos son catalizadores de las reacciones, es decir, aceleran las reacciones. Y participan activamente en muchas reacciones metamórficas. ¿Ok? Aquí colocamos este ejemplo, también es uno de los ejemplos clásicos con la actividad de los fluidos, con los basaltos de olivino o las peridotitas con olivino. Este olivino, si los colocamos en lugares o en ambientes con riqueza de fluidos, en este caso con agua, ese olivino se transforma en serpentina. Y esa serpentina, pues, deja a veces olivino relicto, pero esa serpentina, esas rocas serpentiníticas, pues ya son más ligeras, cambia el volumen y se hidratan prácticamente estos minerales máficos. ¿Ok? Y el otro factor es el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo requiere el metamorfismo? Pues es la madurez metamórfica de lo que estamos hablando. Realmente no hay un parámetro que mida la madurez metamórfica, ¿no? No es así de que numéricamente tengamos esa situación, porque hay sistemas metamórficos que están activos en mayor o menor medida, ¿no? Dependiendo
del tiempo. Por ejemplo, la expansión del piso oceánico hasta las cortezas que son conocidas, pues son más o menos 230, 280, creo, en algún momento, la expansión de piso oceánico más viejo que de la cual conocemos, ¿no? Y eso quiere decir que son 280 millones de años que ha estado activos esos sistemas metamórficos, ¿sí? O las orogenias. Hay orogenias que son muy cortas de tiempo, 5 millones de años, y otras que son de larga vida, que pueden incluso durar en repetidas ocasiones hasta 80 millones de años, ¿no? Entonces es muy variable esa situación de los ambientes metamórficos y pues tiene mucho que ver con el ambiente tectónico en el cual se desarrollan, ¿no? Y estos son medibles en distintos relojes isotópicos. Los relojes isotópicos en distintos minerales, ¿no? Pues nos pueden definir poco a poco eh, cuáles son las condiciones metamórficas y cuánto tiempo han estado activas. Es decir, la cristalización y luego la recristalización de algunos componentes es medible con decaimiento radioactivo natural. El más usado, bueno, el más mencionado es el carbono 14, pero sabemos que tiene una vida media muy pequeña, ¿no? En miles de años, no millones de años, como es necesario para nosotros. Y ese es el sistema que nos ayuda a ver más ese tipo tiene una larga vida, es el uranio plomo en ciertos minerales. Muchos de ellos es el zircón. ¿Ok? Pero hay otros sistemas isotópicos, ¿no? El otro de los más usados es argón-argón, ¿no? El atrapamiento de argón, es decir, el encerrar argón en ciertos minerales o retículos cristalinos y luego degasificarlo en el laboratorio y saber cuál es la cantidad de isótopo padre e isótopo hijo. Y hay otros sistemas, el rubidio estroncio, el lutecio hafnio, que son sistemas de decaimiento naturales, ¿ok? Dentro de diferentes minerales. Y que bueno, eso ya es un tema aparte dentro de la geocronología, pero bueno, nos ayuda a entender las consideraciones metamórficas y qué tanto están durando los procesos metamórficos. ¿Ok? Pero otra vez se nos presenta, ¿no? Dentro de este conocimiento, este diagrama otra vez en presión y en temperatura. Es decir, los dos sistemas energéticos. ¿Para qué nos sirve el tiempo entonces? Para decidir en qué momento los sistemas metamórficos, aquí voy a otra vez hacer un acercamiento, en cuánto tiempo estamos profundizando una roca en la corteza en esta trayectoria, ¿sí? Y en cuánto tiempo estamos de esta parte del posicionamiento de esta roca llega a la superficie. Y esto es lo que en términos coloquiales, ¿no? O menos técnicos, pues consideramos como metamorfismo prógrado y retrógrado con cuantificación de tiempo. ¿Ok? Entonces sí es posible hacer ese tipo de cálculos. Entonces son las condiciones, es posible con el tiempo evaluar las condiciones a través de las cuales las rocas van pasando en la corteza. ¿Sí? Y van cambiando en el contexto tectónico y van cambiando en sus condiciones de energía, de presión y de temperatura. Ok, y entonces, simplemente para recordar dentro de los procesos metamórficos, ¿sí? Acuérdense de esta pequeña ecuacioncita, realmente no es una ley ni nada por el estilo, pero sí son los factores que están involucrados en las rocas metamórficas. El calor con la temperatura, la presión, la deformación, la composición, los fluidos y el tiempo. ¿Ok? Y eso es metamorfismo. ¿Va? Esos son los factores que tienen el metamorfismo. ¿Ok? Entonces son fundamentales.
¿no? Es el entendimiento de cada uno de ellos. A veces uno regula más algún tipo de reacción que otro, ¿sí? Y el gradiente geotérmico también, es decir, el gradiente geotérmico es lo que habíamos platicado, es distintivo tanto para cortezas oceánicas como para cortezas continentales. Y la combinación como el sistema de subducción en el cual convergen esos dos sistemas, pues tenemos un contraste en estas condiciones de gradiente. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo sí les recomiendo que estudien para este pedacito es cómo es que se distribuye el gradiente geotérmico dependiendo del ambiente tectónico. ¿Sí? Es algo de lo que vamos a estar hablando consecutivamente, ¿no? ¿Ok? Y distintas litosferas, pues tienen distintos gradientes geotérmicos. Si aquí están los escudos, ¿no? Pues van a tener gradientes geotérmicos más espaciados, ¿sí? Y el calentamiento es mucho más lento. En cambio, en las cortezas oceánicas, pues la temperatura asciende mucho más, ¿sí? En profundidades mucho más someras. Eso es a lo que se refiere este gráfico de aquí. ¿Sí? Y otra de las situaciones es la evolución de la geoterma a través del tiempo. Es decir, esta superficie imaginaria en el cual la geoterma por definición es una superficie que contiene la misma temperatura, es decir, 200, 200 toda la superficie, 300, 300 toda la superficie, 400, 400 toda la superficie. Y estas superficies van variando en la profundidad en la corteza o a distintas capas, ¿no? También no es exclusivo de la corteza, sino también del manto, ¿no? Sobre todo en el manto, hay esas variaciones. ¿Ok? Y hay cambios con el tiempo, es decir, hay modificaciones por enfriamiento. Conforme uno se posiciona en la expansión del piso oceánico, pues uno espera que con el tiempo, esa expansión del piso oceánico, como cuando vimos la secuencia ofiolítica, si ustedes recuerdan, el emplazamiento de la secuencia ofiolítica y las cámaras magmáticas que están ahí, pues hace una expansión y luego empuja y vuelve a empujar y vuelve a empujar a esas rocas, y a la larga esa roca que inicialmente estaba en el eje de la dorsal, pues ahora ya está más lejana, ¿no? Está más lejos. Y eso significa que las isotermas, o en este caso las geotermas, pues también se modifican, es decir, se va enfriando esa corteza. Entonces, en el tiempo también tenemos modificaciones de ese estilo. ¿Sí? Y este es un mapa geotérmico de forma superficial, ¿ok? Nos sirve para petrología ígnea como para petrología metamórfica. Vean ustedes que tenemos la parte más fría en los cratones y cómo tenemos una parte más caliente en los océanos, ¿no? De ley, así, muy bien definido. Ahora vean para México, ¿sí? Tenemos una zona muy fría en la parte del Golfo, ¿no? Lo que es la península de Yucatán, el bloque Maya, muy bien definido. La Sierra Madre del Sur, tenemos un enfriamiento, pero conforme nos vamos a la trinchera hay un mayor calentamiento, ¿sí? Y ya hacia acá, pues hay algunos puntos que son mucho más fríos, a lo mejor la cordillera aquí en la Sierra Madre Oriental, pero es mucho más caliente la Sierra Madre Occidental, como ustedes también en petrología ígnea, pues lo definieron en el origen del el Golfo de California, con la generación de la faja volcánica que está aquí, que es de la provincia de Ignimbritas más grande del planeta. ¿Ok? Entonces, sí hay variaciones muy sustanciales dentro de la geoterma, ¿no? En esta estructura o arquitectura térmica superficial. Ahora, si así está de manera superficial, ¿cómo será de manera en profundidad? ¿No?
Uno de los métodos indirectos para saber ese tipo de propiedades, pues es la sísmica, ¿no? A las propiedades de propagación de las ondas P y S, pues se les pueden generar algunos modelos que están definidos como tomografías sísmicas. Y esos modelos térmicos, ¿sí? Así como vemos este tipo de modelo superficial, hay algunos modelos térmicos que van a profundidad. Y con esa sísmica, pues se pueden generar este tipo de observaciones. Aquí está el Valle del Rift, ¿no? Que va aquí en este punto triple, aquí en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y lo que es el Valle del Rift como tal. Y vean ustedes cómo se pueden hacer algunas simulaciones o modelados térmicos dependiendo de cómo es la respuesta de sísmica en distintos materiales aquí en profundidad del manto, ¿no? Entonces, esto se hace aquí, se puede hacer en cualquier parte del planeta, ¿no? Con esa respuesta sísmica, ¿no? Tener una tomografía, dependiendo de cuál es las ecuaciones, la primera derivada, segunda derivada, dependiendo de la propiedad geofísica que se esté estableciendo, y al mismo tiempo algunos filtros dentro de la sísmica que nos pueda ir definiendo, ¿no? Entonces, se combinan distintos métodos geofísicos, ¿no? No nada más, no únicamente la sísmica, hay también las propiedades eléctricas y de conductividad y a veces también magnéticas pueden definir ese tipo de modelo. Y la perturbación de la geoterma, ¿sí? Va a ser perturbada a veces por el incremento, ¿sí? De material fundido. Es decir, aquí en los arcos volcánicos, pues no todo está establecido. Ustedes pueden ver que hay un grosor mayor por el arco volcánico también, por sí mismo, pero aquí hay fusión parcial. Y entonces, mientras más nos acercamos al lugar donde hay fusión parcial, pues hay más disturbio en la geoterma. Entonces, es muy probable que muchas de estas geotermas pues estén cambiadas por la presencia de este material fundido que está a mayores temperaturas. ¿Ok? Entonces, así es como lo observaríamos. Entonces, este es uno de los dibujos clásicos dentro de la perturbación de la geoterma, donde así más o menos observaríamos las geotermas dentro de las dorsales, ¿no? Así, geotermas o isotermas. Vean ustedes este espaciamiento. Y las isotermas o geotermas en las zonas de subducción. Estos son los dos dibujos clásicos dentro del estudio, ¿sí? De dos ambientes que son posiblemente son contrarios, ¿no? En distintos sistemas, pero esta es la configuración del gradiente geotérmico en estos dos, ¿sí? Vean ustedes, ¿no? El espaciamiento que se tiene en una zona de dorsal están mucho más juntitas estas y luego se abren en un abanico hacia los costados, aquí en la dorsal, mientras que se hace un combamiento o una curva, ¿sí? Como si se doblaran en las zonas de subducción. ¿Ok? Y tienen esta configuración. Este es lo que definimos como la perturbación que puede ocurrir en los arcos volcánicos, ¿sí? Estas perturbaciones que son producidas por el emplazamiento de cámaras magmáticas. Es decir, nosotros podemos imaginar muy bonito esta zona que está aquí, ¿no? Así como que, bueno, se dan la vuelta de este lado, está más planito, pero el simple hecho de tener un arco volcánico aquí ya establece una perturbación local, a lo mejor muy concentrada, pero local, pero a final de cuentas también es una perturbación producto del emplazamiento de cámaras magmáticas. ¿Ok? Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta y sobre todo en tipos de metamorfismo.
¿no? Metamorfismo de contacto y metamorfismo hidrotermal. Y hay distintos tipos de metamorfismo. Eso es algo que a ustedes les toca. ¿Sí? Metamorfismo de piso oceánico dentro de las dorsales o en zonas de subducción. Metamorfismo regional por sepultamiento, también en zonas de subducción y en algunas cuencas con subsidencia. Dinamometamorfismo por el movimiento de placas o el choque de continentes o la acreción de piezas corticales. El metamorfismo de impacto, ¿sí? Y el metamorfismo de contacto por el emplazamiento de cuerpos plutónicos grandes, ¿no? Eso es algo que a ustedes les va a tocar. Aquí están definidos, ¿no? Dentro de los tipos de metamorfismo, las principales variables, pues nosotros ya las hemos definido como la temperatura y la presión, ¿sí? Está el metamorfismo térmico o metamorfismo de contacto y que también se le suma y se le subordina el metamorfismo hidrotermal. El metamorfismo dinámico, que tiene mucho que ver con los esfuerzos deviatóricos, ¿sí? El metamorfismo dinamotérmico, que en el cual también interviene el metamorfismo producido por los esfuerzos deviatóricos, pero al mismo tiempo por condiciones de gradiente geotérmico. Los otros son de contexto, nosotros podemos asociarlos a un contexto geológico con metamorfismo de contacto, metamorfismo regional, metamorfismo relacionado a zonas de cizalla o zonas de falla y el metamorfismo de impacto, ¿no? Y el metamorfismo hidrotermal que está subordinado al metamorfismo de contacto. ¿Ok? Y bueno, el metamorfismo térmico pues está principalmente asociado a cámaras magmáticas o al enfriamiento de plutones. ¿Ok? Y la composición de la roca encajonante, es decir, también tiene mucho que ver en dónde está el emplazamiento de estas cámaras magmáticas, el lugar, ¿sí? Si está hidratado, si no está hidratado ese lugar, si es una roca metamórfica en el cual se está emplazando, si es una roca sedimentaria donde se está emplazando, ¿sí? Tiene mucho que ver, ¿por qué? Por la cantidad de materia que puede ser intercambiada tanto de la cámara magmática o el plutón que se está enfriando, como también de los fluidos que puedan estar en la roca encajonante. Y ese intercambio iónico se denomina en términos metamórficos como metasomatismo, ¿sí? Que es intercambio iónico entre distintos componentes, sobre todo en ambientes de contacto. ¿Ok? Y nosotros lo podemos ver. Otra vez aparece otro fenómeno muy parecido a lo que le habíamos dicho de los basaltos y las calizas, pero ahora imaginen la intrusión de un cuerpo. Aquí lo ponen como un granito, pero puede ser cualquier tipo de cuerpo, una granodiorita, una diorita, un gabbro, ¿sí? Con un gradiente de temperatura dependiendo de la cercanía o la lejanía de él. Entonces, el metamorfismo promoverá el intercambio iónico con la roca encajonante. Y si la roca encajonante también tiene variaciones litológicas, pues va a tener distintos materiales que van a tener intercambio iónico. ¿Ok? Aquí ponen la lutita, la arenisca, la lutita, la caliza, la lutita, la caliza, como este tipo de protolitos en los cuales se va a generar una aureola de metamorfismo. Bueno, y eso es algo que a ustedes les toca dentro de la exposición de tipos de metamorfismo. El metamorfismo regional, que tiene que ver con zonas de orogénicas, es decir, zonas de subducción y zonas de colisión continental, en el cual pues inicialmente puede ser la subducción de corteza oceánica por debajo de una corteza continental o esta diagramita que ya no los hemos topado antes, que es la subducción de corteza continental por debajo de corteza continental, como sucede en los Himalaya, ¿no? Y el metamorfismo orogénico, que también está muy relacionado a la colisión o a los sistemas convergentes, ¿no? La generación de montañas y el engrosamiento de paquetes corticales por acreción, ¿sí? Acreción
es... ¿Ustedes qué entienden por acreción? Ya hemos platicado de este término anteriormente. Recuerdo que dijimos dos términos. Entonces, si bien recuerdan cuáles son esos dos términos en los cuales la corteza se acreciona. ¿Ya me dejaron? ¿Ya se fueron a comer? No, porque Ah, ok. Tratando de recordar. Ah, están tratando de recordar. sí. Mm, La verdad no me lo sé. ¿No se acuerdan? ¿No es cuando Ya la lo corteza crece? Exacto, está creciendo. ¿Cuáles son los dos mecanismos en los cuales crece la corteza? Cuando los sedimentos que están así ¿cómo se dice? Bueno, los sedimentos se depositan y empieza a crecer. Bueno, es lo que yo me acuerdo. Tiene No, que ver con la expansión del lecho oceánico, ¿no? Con estas zonas divergentes. tiene que ver con eso. Más bien tiene que ver con las zonas convergentes. Habíamos dicho que había dos fenómenos. Uno que es apilamiento de piezas corticales, que vamos a denominar como underthrusting. Es decir, se van imbricando piezas y piezas dentro de la zona de subducción. ¿Sí? Y el otro, el cual recalcamos un poquito más dentro de ese crecimiento, es el underplating, que es la incorporación de material fundido a la corteza continental. Entonces, eso genera, uno, el disturbio dentro de las zonas de distintos gradientes geotérmicos, pero también el apilamiento o el crecimiento vertical de las rocas, ¿no? Es decir, de estos sistemas orogénicos. Entonces, al engrosar esto, pues crece la presión, también se distribuye de otra manera la temperatura, y por eso es que tendríamos estas dos relaciones. Acuérdense bien, la acreción, sí, como ustedes lo definen, es el incorporar material a la corteza y sucede de dos formas. Una, apilamiento con cabalgaduras en la raíz cortical, que se denomina underthrusting, ¿sí? Y el otro que es underplating. Y el underplating es incorporación de material fundido a manera de cámaras magmáticas a la corteza. Es decir, son dos formas de incrementar el material y el volumen de rocas. ¿Y por qué lo digo dentro del metamorfismo? Porque imaginen ustedes punto número 4 que está aquí, ¿no? Vamos a hacer este acercamiento. Si hay mayor apilamiento de rocas por orogenia, es decir, por plegamiento o por cabalgamiento, entonces este punto 4, que inicialmente a lo mejor era más somero, ya está más engrosada la corteza y entonces está en una profundidad mayor. ¿Ok? Y ahí intervienen pues los procesos que les digo, ¿no? Los dos de incorporar material a la corteza, ¿no? Generalmente uno amalgama al otro, que es el underplating, amalgama al underthrusting. Es decir, el amalgama me refiero a soldar prácticamente piezas con el plutonismo. El plutonismo pues es como esa soldadura de distintas piezas corticales, ¿no? Que pueden estar separadas, pero que el plutonismo pues genera ese tipo de estructura o símil dentro del proceso, ¿no? Entonces, pónganle atención a esos dos procesos porque los vamos a estar ocupando en muchos tipos de metamorfismo. ¿Sí? Y ese metamorfismo orogénico, pues es lo que vemos así, ese apilamiento, ¿sí? Aquí el apilamiento con cabalgaduras, el apilamiento con el plegamiento y el underplating con incorporación de material en el arco. Y aparte el crecimiento de ese arco con material volcánico, es decir, en la parte superficial también está produciéndose material que se erosiona y también va a las cuencas. Aunque
no siempre hay una relación directa entre erosión, depósito de material y también el crecimiento cortical. Esos son trabajos un poco más especializados y más, un poco más complejos, tratar de verificar la tasa de crecimiento del continente con respecto a la tasa de erosión. Es como un equilibrio de fuerzas, es decir, los continentes no pueden crecer por siempre, sino que en condiciones someras, pues hay intemperismo y hay erosión y hay transporte, y entonces ese material pues, se tiene que denudar y mover a otro lado, ¿no? Les voy a poner una charla del doctor Dante Morán del Instituto de Geología y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que apenas acaba de dar ayer martes. Está muy bonita, está muy padre y sintetiza mucho estos procesos que estamos hablando. Pero en la Sierra Madre del Sur, él hizo su doctorado en esa zona, ¿no? Con el magmatismo de la Sierra Madre del Sur y explica estos dos fenómenos, ¿no? De la subducción con el underthrusting, pero mucho más con el underplating, ¿no? Mucho, mucho más. Entonces ahí les voy a colocar la liga de Facebook Live para que vean la plática y la charla, o las charlas, porque hay bastantes de Geología Regional de México. Y está muy, muy padre que ustedes empiecen a conocer estos fenómenos, pero ahora sí en un contexto real, ¿no? No idealizado como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Metamorfismo relacionado a las fallas, que si son someras, ¿sí? Van a generar la ruptura y la poca cohesión entre minerales y rocas, y vamos a definir un fenómeno que es el flujo cataclástico. Es decir, son las brechas de falla, la harina de falla, pues es parte del cambio textural de las rocas y produce ese tipo de tipo de falla y tipo de roca. Y si son profundas, van a estar sujetas a cizallas dúctiles y dúctiles frágiles, y lo que tenemos ahí son las milonitas, ¿sí? Que están con una cohesión mayor, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de metamorfismo, generalmente definido en dinamometamorfismo. Metamorfismo térmico, hidrotermal, ¿no? Que está relacionado al flujo de volátiles, no es exclusivo de rocas ígneas que están intrusionando a rocas encajonantes. Eso debo decirlo. Sí se da mucho mayor, es decir, al tener un cuerpo caliente, una cámara magmática viene en términos de energía mucho más caliente y la roca encajonante es más frío, ¿no? Entonces siempre hay un flujo de calor hacia esas zonas, ¿no? Pero no es exclusivo. Las zonas de falla también producen hidrotermalismo porque son lugares en la corteza en el cual hay flujo de volátiles. Entonces también aquí se produce ese flujo hidrotermal y pues sí, así está ejemplificado con la intrusión, la roca encajonante y el zoneamiento que pueda tener dependiendo de cómo se hace un microsistema de isotermas que son radiales dependiendo de la cercanía o la lejanía del Plutón. ¿Ok? Y el metamorfismo de impacto, que es de presión ultra alta presión. Si es un meteorito, ¿no? Dependiendo de cuáles son las dimensiones, a grandes rasgos, bueno, a alguien le habrá tocado este tipo de metamorfismo, ¿no? Dentro de los equipos que ustedes van a exponer a lo mejor ya en enero, ¿no? Pero el metamorfismo de impacto es súbito, es de manera intempestiva y cambia los retículos cristalinos debido a la alta presión y a la alta temperatura por el balístico, ¿no? Es decir, por el choque de la energía que viene este material, ¿no? Entonces, pues genera una onda de choque, hay distintas estructuras, texturas que ustedes me van a definir. En algún momento hay hasta fusión parcial, es decir, también hay un fundido
muy súbito de este tipo en este tipo de fenómeno y tiene texturas muy características, ¿ok? Y también como les digo, una estructura muy característica dentro del impacto. Y otra forma también de entender estos fenómenos del metamorfismo, los distintos ambientes metamórficos en los cuales se produce, ¿sí? Tiene mucho que ver otra vez con este diagrama, ya esta es de las últimas veces que lo repito. A partir de ahí, de aquí, pues ustedes ya cada vez que vean un diagrama de presión-temperatura, pues van a ver diagramas de fases en los cuales están involucrados algunos minerales o están involucrados algunos procesos metamórficos, ¿ok? Entonces, no es exclusivo, aquí tenemos la presión y de este lado una traducción con la profundidad, como el ejercicio que ustedes acaban de hacer, de las densidades y el posicionamiento de la litosfera en el cual con distintas profundidades funciona, ¿no? Ok, y tenemos zonas de subducción muy cercanas a la trinchera, ¿sí? Orógenos continentales o de colisiones continentales aquí en la parte intermedia, y de este lado, pues aureolas de metamorfismo, las cordilleras mesoceánicas o los arcos de isla como Hawái o las Azores o las Galápagos, también es arco insular, ¿no? Son basaltos tipo O y B, ¿ok? Entonces, aquí tenemos metamorfismo de contacto principalmente, y estos de acá son metamorfismos de tipo de gradiente medio, ¿no? En zonas continentales y de gradiente de presión alto, ¿ok? Y vamos a tener distintas distribuciones de rocas y también mineralogías y aparición y desaparición de algunos minerales, ¿ok? Entonces, otra vez tenemos este tipo de diagrama, zonas de subducción con mayor juego de la presión, ¿no? Este tendrá mayor influencia de la presión. El metamorfismo de contacto con mayor influencia de la temperatura y los cinturones orogénicos con ambos juegos, ¿no? Tanto la presión como la temperatura tienen esa relación. ¿Sí? Y en este mismo tipo de diagrama, pues tenemos gradientes de metamorfismo que son de bajo grado, de mediano grado y de alto grado. Y esto tiene que ver mucho con las facies metamórficas, ¿no? Que es uno de los conceptos que enseguida vamos a revisar en las siguientes clases. Ok. ¿Qué es una facie en las rocas? Como un cambio de litología. No te escuché bien. A ver, ¿un cambio de qué? Un cambio de litología. No, eso no es el concepto de facies. Tiene que ver, pero no es directamente el concepto. ¿Alguien más? Podría ser como podría ser como el límite entre las zonas en donde estuvo, como los ambientes. Podría ser, pero bueno, me suena así. Ok, bueno, a lo mejor ya te estás adelantando un poquito, pero mi concepto fundamental que quiero que ustedes reflexionen es el de facies. El concepto de facies está más descrito en rocas sedimentarias, ¿no? Sí. Ok, en rocas sedimentarias, ¿cuál es ese concepto de facies? Pues que nos ayuda. Ajá. Sí, tú, Fabián. Características mitológicas y paleontológicas únicas, ¿no? Exactamente. Es decir, características litológicas y paleontológicas únicas. ¿Cuáles son las características físicas que distinguen a esas rocas? Pues la composición, la granularidad, la esfericidad, la clasificación, ¿no? Todas estas características o prácticamente sus condiciones físicas distintivas, ¿vale? Para rocas metamórficas también se aplica el mismo concepto, pero aquí tiene que ver mucho lo que nos dijo el compañero. Va a estar establecido en ciertas zonas.
Y aquí tiene mucho que ver con la aparición o desaparición de ciertos minerales. Ujú. Y esos minerales, la aparición de ciertos minerales que están asociados, las vamos a denominar paragénesis. Paragénesis minerales. Son asociaciones minerales que son estables a ciertas temperaturas y presiones. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto, lo vamos a ver más adelante de manera más específica, mucho más profundo, pero de una vez vayan ustedes considerando ese tipo de terminología. ¿Ok? Y esa evolución de metamorfismo, pues es con el tiempo, existe una progresión, una gradualidad del metamorfismo. Esto también ya lo platicamos la vez anterior. Una roca no se queda estacionada de manera superficial, sino que las rocas son profundizadas a lo largo de millones de años por distintos fenómenos. ¿Ok? Y por lo general hace, para que se generen esas reacciones químicas, por principio son reacciones químicas, que son cambios o intercambios iónicos entre distintos retículos cristalinos, se necesitan incrementar las condiciones de energía. Entonces, por eso se les denomina reacciones endotérmicas. ¿Ok? Es decir, necesita energía externa para que la reacción se produzca. ¿Cómo se le aplica esa energía externa? Profundizando la roca, cambiando las condiciones de presión y temperatura. Y hay reacciones que son de mayor deshidratación. Conforme más profundizamos en la corteza, pues menos lugar para volátiles. ¿Ok? Mucho menos será esas condiciones favorables para atrapar volátiles. Y esos volátiles pues tendrán que escaparse y moverse a otro lugar. Y entonces esos volátiles van a producir reacciones de deshidratación en retículos cristalinos o en la porosidad. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos entender la evolución del metamorfismo. Y texturalmente puede cambiar, únicamente texturalmente puede cambiar, ¿sí? De una pizarra a una textura de filita, a un esquisto, a un gneiss o una migmatita. ¿Sí? Este es el incremento de grado metamórfico de manera textural, no de manera composicional. ¿Ok? De manera, repito, de manera textural es de pizarra, filita, a esquisto, a gneiss, bandeamiento gneísico, hasta terminar en un bandeamiento con fusión parcial y anatexis, que es la migmatita. ¿Vale? Y entonces esto nos manda a las trayectorias metamórficas. Rocas que inicialmente pueden estar muy someras o muy superficiales, en algunos ambientes tectónicos se profundizan y en otros ambientes tectónicos se somerizan, es decir, salen a la superficie. Entonces, el metamorfismo que incrementa la presión y la temperatura se denomina metamorfismo prógrado. Y el metamorfismo que disminuye en las condiciones de presión y temperatura se denomina metamorfismo retrógrado. Y casi todos ellos son observables con paragénesis minerales distintivas. ¿Sí? Entonces tenemos este tipo de trayectoria con metamorfismo prógrado, alcanza un pico de presión y luego cambia y disminuye un poco la presión, pero alcanza un pico de temperatura y después viene la retrogresión. ¿Sí? Y entonces esto generalmente, en términos coloquiales, es el soterramiento, enterramiento, en inglés lo van a encontrar como burial, ¿no? Y exhumación. Exhumación de rocas, es decir, la salida de a la superficie de rocas. Entonces son procesos distintos
algunos de ellos a veces todavía poco distinguidos, es decir, no se sabe a veces cuál es el límite entre uno y otro, pero conforme ha ido avanzando la petrología metamórfica, pues se han ido determinando algunos parámetros que ayudan a cuantificar hasta qué momento se tiene el pico metamórfico, ¿sí? Y luego en qué momento se tienen los picos de presión y temperatura. A esa rama de la petrología metamórfica se llama geobarómetro y geotermómetro. Y esto se cuantifica con microsonda electrónica de barrido, ¿no? Se le cuantifica las condiciones con un detector, el espectro electromagnético de las muestras y los minerales, y entonces se sabe por estequiometría, por cálculos modelados, etcétera, se sabrá las condiciones de temperatura y de presión a la cual se originaron ciertos cristales. Y eso se denomina geotermobarometría. Sí, entonces tendremos trayectorias metamórficas de progresión y retrogresión, ¿sí? Camino típicamente de la progresión. Vean ustedes que tenemos la presión ahora ascendente de manera hacia abajo, ¿sí? Y la temperatura creciendo hacia la derecha, ¿va? Entonces tenemos la parte de la progresión, ¿no? Las flechitas aquí lo indican. Voy a hacer el acercamiento. Las flechitas aquí están indicando la trayectoria que tienen las rocas dentro de la progresión, ¿sí? Y hay otro tipo de conceptos que también juegan. Una roca que tiene una progresión no puede ser reversible su proceso de recristalización. Es decir, una roca que un basalto que ha sido metamorfizado a un esquisto verde no puede volverse otra vez basalto. Ni texturalmente ni composicionalmente. Y eso habla de la irreversibilidad del proceso metamórfico. Y esto también tiene que ver con el tiempo geológico, ¿no? Dentro de las trayectorias metamórficas hay distintos episodios, segmentos en el tiempo en el cual la roca puede estar estacionada en condiciones de presión y temperatura o irse moviendo a lo largo de una trayectoria. Inclusive, si estamos hablando de distancias, pues ese tiempo se convierte con la distancia, pues se convierte en velocidades o tasas, ¿no? Tasas de recristalización, tasas de movimiento, ¿no? En los continentes, ¿ok? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto se subduce anualmente en promedio la placa de Cocos? ¿No era como 5 centímetros al año? 5 centímetros, efectivamente, al año. Ahora, esto a millones de años, 1 millón de años, simplemente a 5 centímetros anuales, pues significa que el proceso de enterramiento de las rocas, ¿no? Dentro de la subducción, pues es bastante notorio, ¿no? Es decir, es muy, muy notorio ya en 1 millón de años, ¿no? Entonces, vayan tomando en cuenta de ese tipo de dimensiones, tanto espaciales como temporales. ¿Ok? Y la gradualidad. A veces hay reacciones metamórficas que son graduales, que toman muchos millones de años, y otras que son repentinas, que incluso la fusión parcial en miles de años es repentino, es instantáneo. Si estamos hablando de la fusión parcial en mil años, en términos geológicos es un pestañeo, ¿no? Entonces, también hay que verificar ese tipo de fenómenos, ¿no? Las reacciones de hidratación, si existen los fluidos, hay algunas superficies como esta superficie punteada que está aquí, que es la subsolidus, mientras que aquí tenemos minerales que pueden estar hidratados. Una vez que pasando este umbral por la temperatura, pues hace una fugacidad, se fugan los volátiles,
¿ok? Se van de ahí del sistema porque pues, es como una especie de hervidero, ¿no? Y ese vapor, pues se va, se escapa. Tiene que viajar a otro lugar con menor presión, ¿sí? Y entonces ahí se deshidratan muchas de las fases minerales, ¿ok? Entonces esto es lo que habíamos hablado, el metamorfismo prógrado y retrógrado en distintos ambientes metamórficos, ¿ok? Y con esto culminamos nuestras reflexiones sobre los agentes de metamorfismo. Vuelvo a colocar lo que vimos en resumen en la clase de hoy. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de metamorfismo? La temperatura, la presión, la deformación, la composición del protolito, los volátiles y el tiempo. ¿Vale? Está muy fácil. Y todos juegan un papel en el metamorfismo. ¿Vale? Entonces, si ustedes van a sus... ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Aquí en Winter, pues van a estar los agentes del metamorfismo, la temperatura, va a estar la presión de los esfuerzos dirigidos, ¿no? La tensión, la compresión, las zonas de cizalla, etcétera. La presión de poro, ¿no? Les había pedido la otra vez que hicieran este dibujito, ¿no? Primero de manera mental, pero si lo hicieron de manera física, pues aquí está la presión de fluido o la presión de poro en estas oquedades entre el contacto entre los clastos, ¿no? Los tipos de metamorfismo, el contacto, regional, ¿no? Vayan ustedes clasificando porque aquí están, de hecho de aquí tomé algunas diapositivas. Ejemplos de metamorfismo. Y a partir de aquí, pues ya nos vamos a meter en cuestiones mineralógicas, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, pues ya nos metemos más de lleno a minerales formadores de rocas metamórficas, ¿no? Vamos a hacer un repaso y enseguida fases, ¿no? De inmediato, ¿va? Para que ustedes lo tomen en cuenta, metamorfismo de contacto, algunas texturas, cómo se identifican, ¿no? Como tal. Y hacia acá, pues en lo que son las páginas de los 400, pues es ya directamente en Best, este es de Myron Best, Cornelis y Klein, Cornelis Klein y Phil Potts de Air Materials, pues los materiales, ¿no? Los minerales. Entonces aquí hay varios ejemplos, fórmulas químicas, etcétera, para que lo tengan presente a la mano en cualquier momento que tengan dudas sobre los minerales que vamos a estar observando. Y aquí el metamorfismo en Frost, ¿no? El capítulo 11, ¿no? Este es el 12, ¿no? Pero el 11 pues también habla mucho de la introducción a ese metamorfismo, ¿va? Entonces ahí échenle un lente a estos conceptos, ¿no? Viene glosario, viene algunos otros terminologías para que no nos detengamos a definir muchos conceptos, ¿no? Entonces nos vamos a ir recio. ¿Vale? Aquí están las fases y características de algunos tipos de roca. Vale, pues creo que con eso ya culminamos, ¿no? Y creo que estamos listos. ¿Vale? Nos vemos el lunes. Si no tienen alguna pregunta o comentario. Yo tengo una duda, profesor. ¿Qué pasó? Es que había leído en una página que sobre el metamorfismo, el progresivo y el retrógrado. Entonces, los había encontrado, bueno, los había entendido yo como cosas muy apartes, ya que había entendido yo que era, bueno, dependía de si el metamorfismo evolucionaba con el tiempo. Y como vimos ahí en su gráfica, ya ahora sí ya entendí que era por la subida y la bajada de temperatura.
pero no sé si esté bien lo que había visto, porque decía que en el metamorfismo progresivo lo representaba en una deshidratación de la roca y y presentaba lo que serían los piroxenos. Y por otra parte, el retrógrado veía, bueno, no decía qué era lo que lo distinguía, pero decía que se veían algunas rocas como la crisolita y la antigorita. No sé si sean rocas que tengan algo que ver con... Ok, la crisotilo y antigorita son específicamente rocas de serpentiníticas. Entonces Ok, son rocas hidratadas. es la hidratación de los olivinos, Oh, ya veo. efectivamente, efectivamente. Ujú. Ok, vamos a checar este pequeño. Vale la pena hacer un repasito, ¿no? Dentro de estos diagramas. Ok. Si tenemos condiciones, a ver si ya me ven ahí en el diagrama, si tenemos condiciones más someras, es más probable que la roca esté hidratada porque los poros pues no tienen estrés. Es decir, una roca porosa, una arenisca, ¿no? Imagínate una arenisca aquí en el prisma de acreción, ¿no? Esa arenisca pues tiene una porosidad y pues está muy contenta, ¿no? De manera somera porque esa porosidad, porque pues no le estás apachurrando nada. Es decir, no le estás ejerciendo una energía mayor, ¿no? Entonces, es muy probable que si le das tiempo ahí, lo que te va a generar esas fases minerales nuevas, pues son minerales hidratados. Es decir, que Te salió. Yo pensaba que era mi compu la que se trabó.